Buenas noches, hermanos. Espero que estén bien por casa y disfrutando el tiempo que tenemos juntos orando delante de nuestro Dios. Ha llegado el momento para poder meditar en la palabra del Señor, pero antes de ello vamos a orar, así que les invito a inclinar sus rostros allí en donde están y acompáñenme en oración. Padre bendito, amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos una vez más a ti. Pero también te agradecemos, Señor, por darnos tu bendita palabra, Señor, y la oportunidad de escucharte por medio de ella. Señor, ruego que me ayudes en este tiempo a poder hablar con mis hermanos de aquello que has puesto, Señor, en mi mente, en mi corazón, mientras he estudiado esta porción de tu palabra. Y te ruego, Señor, que desafíes nuestras vidas conforme veas que es necesario, Señor. Prepara nuestros corazones para escucharte, prepara nuestros corazones para obedecerte, Señor, y aquella disposición que tú pongas en nuestros corazones, permítenos, Señor, a cada uno de nosotros ser diligentes para poder cumplirla. Acompáñame, por favor, Señor, guíame en este tiempo y glorifícate una vez más, Señor, en medio de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos. Así que les invito a tomar sus Biblias y ubicarnos en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. ¿De acuerdo? Nos ubicamos entonces en el Evangelio según Marcos capítulo 5, versos del 25 al 34. La palabra del Señor dice así: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eh, una historia que seguramente en algún momento todos lo hemos escuchado, pero que pasa de ser solamente una historia. Creo que la condición de esta mujer se ve muy reflejado en cada uno de nosotros. Permítanme explicarles por qué. Quiero que piensen en lo siguiente, hermanos. Quiero que piensen si alguna vez ustedes se han sentido que están pasando por una situación o hay algo que está en su vida que es tan pesado, que causa tanto dolor y que por más que han intentado librarse de esa condición, no han podido hacerlo. ¿Cuántas veces hemos experimentado ese sentir? Un sentir de angustia, de desespero, por ver que la situación que nos rodea parece una situación que no tiene solución. En algún momento de nuestra vida creo que por lo menos una vez todos los que estamos aquí hemos pensado y hemos sentido así. Y realmente la situación puede ser agobiante, puede ser difícil. La situación para esta mujer lo era. Fíjense cómo Marcos describe la situación que tenía rodeada a esta mujer. Los primeros versos nos dicen que era una mujer que padecía 12 años de esta enfermedad de flujo de sangre. No nos dice la razón por qué, solamente nos enfatiza que fueron 12 años con esta enfermedad. Pero fíjense cómo va gradualmente avanzando la intensidad
de la enfermedad o la gravedad de esta enfermedad, según el relato que encontramos en Marcos. Dice que no solamente eran 12 años, sino que había sufrido mucho por muchos médicos, había visitado muchos médicos y ninguno de ellos le había podido ayudar. Había gastado todo su dinero, todo lo que tenía, y no había nada que le dé una esperanza. Y lo peor, fíjense que dice que después de todo este intento de encontrar una solución para su circunstancia, para su afección física, no encontró solución, sino que las cosas se empeoraron. El verso 26 termina diciendo, antes le iba peor. Lucas, al escribir este mismo relato en su evangelio, dice, lo sintetiza de una forma muy correcta, creo. Dice que no había nadie quien la pueda ayudar. Literalmente, Lucas entendía que esta mujer no tenía ayuda humana posible. Y era verdad, era difícil la situación que ella pasaba. Ahora, posiblemente algunos de nosotros, sobre todo ahora, en este contexto del COVID, podemos tener algún tipo de esta circunstancia rodeándonos, a nosotros mismos o a un familiar. O puede ser cualquier otra circunstancia. Lo que quiero que podamos entender es lo siguiente. Hay circunstancias que parecen ser tan difíciles, agobiantes, que nos hacen pensar, no hay quien nos pueda ayudar. Físicamente hablando, es cierto, pero si nos ponemos a pensar en un aspecto espiritual, esto es cierto universalmente hablando. Todos los hombres, en algún momento, como dice Pablo, todos los hombres en algún momento estuvimos muertos espiritualmente hablando. No teníamos solución y no había un hombre que pueda ayudarnos. Solamente Dios mismo tuvo que descender en forma de hombre para poder salvarnos. Ahora, ese mismo hombre que es capaz de darnos la ayuda espiritual es la misma persona en la que esta mujer encontró una ayuda física. Fíjense lo que dice. Ella no tenía ninguna esperanza. Estaba básicamente sin ninguna esperanza. Lo había intentado todo y nada funcionaba. Hasta que oyó hablar de Jesús. Y cuando ella escuchó hablar de este hombre, de las cosas que decían de él, de los milagros que podía hacer, vio en él una esperanza. Entonces, cuando se enteró que estaba cerca de ella, no le importó la multitud. Dice el verso 27, vino detrás entre la multitud, hizo un espacio. Sabía, creía en su corazón que Jesucristo podía ayudarle. Hizo un espacio y llegó hasta él. Y solamente creía que el tan solo tocar su manto sería suficiente. Y buscó llegar hasta eso. Y lo hizo. Tocó el manto de Jesús. Y de inmediato, verso 29, enseguida la fuente de su sangre se secó. Lo interesante es lo siguiente. Fíjense que esta mujer está en medio de una multitud. Pero de en medio de esa multitud, una sola persona nos muestra este relato que una sola persona recibe el favor de Dios. Esa multitud de personas, ¿por qué estaban allí? Seguramente había muchas que también necesitaban ayuda de Jesús, pero una que recibió esa ayuda. ¿Por qué? El verso 34. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe, por tu fe, ha sido sanada. Y aprendemos algo muy importante de esta mujer. Aprendemos que cuando estamos con circunstancias que parecen tan gigantes, podemos encontrar la solución en Jesucristo.
podemos encontrar la paz que necesita nuestra vida, físicamente hablando o espiritualmente hablando, en Jesucristo. Pero necesitamos llegar a Él y necesitamos tener fe. Necesitamos creer en Él, pero creer verdaderamente hablando, porque ella estaba en medio de una multitud que decía creer, que le buscaba, pero le faltaba fe. Y podemos preguntarnos ahora, cuando nosotros nos sentimos agobiados, abatidos, siendo creyentes, pensemos en un instante todos aquellos que me escuchan y son creyentes, cuando nos sentimos abatidos y buscamos a Jesucristo, ¿encontramos respuestas como esta mujer? ¿Encontramos el alivio que Dios puede darnos? ¿O es que al igual que llegamos, salimos de la presencia de Él? Porque quién sabe, lo que nos falta es realmente fe. El hecho de que tú y yo seamos creyentes, seamos cristianos, no quiere decir que tenemos fe en abundancia y que nos sobra la fe. Muchas veces, aún siendo creyentes, nos falta fe al momento de buscar a Cristo. Interesante, porque no es propio solamente de esta generación o de nosotros, porque lo vemos desde el inicio. Cuando Juan y Pedro son encarcelados y cuando Pedro es sacado, liberado por el ángel de la cárcel y él va a la casa a golpear, los hermanos que estaban allí, lo encontramos en Hechos, los hermanos que estaban orando, pidiendo a Dios, Señor, libera a Pedro de todo lo que estaba pasando, libéralo. Y cuando Pedro llega a tocar la puerta, y le dice a la señora que sale, a la señorita que sale a abrir la puerta, ¿quién es? Dice ella, y él le dice, soy Pedro, y ella no abre la puerta, sino vuelve a los hermanos que estaban reunidos orando para que Dios libere a Pedro. Y cuando le dice, Pedro está afuera en la puerta, ellos le dicen, aquellos que estaban orando, les dicen, no, es imposible, ¿cómo puede ser que ha salido? ¿Cómo puede ser que esté libre? Él está en la cárcel, pero estaban orando, estaban pidiéndole a Dios para que sea libre. Sin embargo, no creían que Dios verdaderamente podía hacer eso, porque cuando Pedro llega, ellos no creen que está libre. Y a veces nos acercamos así. Vamos en pos de Jesús, dejamos nuestras cargas, pero no creemos que realmente nos pueda ayudar. Y seguimos intentando, luchando por obtener lo que Dios ofrece darnos, su paz. Ojo, no siempre nos quita las circunstancias, pero sí nos da su paz. Al final dice, ve en paz. Esa paz es la que Dios ofrece darnos cuando buscamos y nos aferramos y creemos en Él. Nos falta fe. ¿Quién sabe por eso? Por falta de fe es que aún vivimos sin la paz de Dios. Santiago dice que pidamos a Dios fe y Él nos dará. Y si tú eres creyente, yo como creyente, eso es lo que deberíamos buscar, crecer en fe. Y nos ayuda a pedir, pero también nos ayuda a conocer a Dios, leer su palabra. Conocerle nos permite confiar en Él. ¿Cuánto tiempo dedicamos, hermanos, no solamente a pedir fe, sino a conocer a Dios? Debemos acercarnos a Él creyendo que Él está allí, teniendo fe. Así vamos a experimentar la libertad de la falta de paz que en este mundo sobreabunda. Y tú y yo como creyentes deberíamos ser los primeros en mostrar esa paz que podemos encontrar en Dios. Pero como no creyente, si alguno escuchase y no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, y tiene problemas, tiene angustias grandes, físicas, grandes, solo te hago recordar que hay una angustia mucho mayor que esa y es tu angustia espiritual, que posiblemente le estás queriendo callar o llenar con muchas cosas, pero sigue latente y no hay nadie mejor que Cristo que pueda darte la paz espiritual que necesitas. Lo demás añadido será. No nos centremos. Si no conoces a Cristo, no lo busques solamente por lo físico. Tienes una necesidad espiritual mayor a tu necesidad física. Búscale por esa necesidad.
Esta mujer tenía una gran necesidad. Todos la tenemos en alguna medida. Y al igual que ella encontró la paz en Jesucristo, tú y yo la podemos encontrar. Permíteme notar algo más. Fíjate cómo va terminando esta historia. La mujer es sanada, pero la mujer ha llegado de forma oculta hacia él. Y una vez que es sanada, su intención era desaparecer de la escena. Pero Jesucristo hace algo interesante. Pregunta, ¿quién me ha tocado? Y aunque la pregunta pareció ilógica ante las demás personas, incluso ante sus discípulos, esa pregunta tenía un gran propósito. Quería animar a la persona que había experimentado el obrar de Dios a hacerlo público. Esta mujer, cuando escuchó y se vio descubierta, miren cómo reacciona. Se acerca, verso 33, se acerca temiendo y temblando. Podemos pensar que tuvo temor, llegó temblando porque de repente algo pensaba que le iban a hacer, porque ella, sufriendo de esta enfermedad y al tocar a Jesucristo, podía volverle impuro, según lo que leemos en el Antiguo Testamento. Tenía posiblemente muchas razones en su mente, pero lo que Marcos exalta o resalta, la razón de por qué esta mujer se acerca temiendo y temblando delante de Jesucristo es por esto, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Lo que le impactó, le llenó de temor fue darse cuenta lo que fue capaz de hacer Jesucristo en su vida, con tan solo tocarle un poquito. Eso marcó su vida y le llenó de estas emociones, de temor, de temblor. Y ante esta circunstancia de descubrir el gran poder de Dios, la gran ayuda, la gran salvación que venía de Él, lo único que hace es delante de Él postrarse y decirle la verdad de su afección, la verdad de su necesidad y de cómo se acercó. Pero en medio de esta circunstancia, en respuesta a la pregunta que Jesucristo hizo, esta mujer está dando un paso delante de todos y diciendo el poder, exaltando la grandeza de esta salvación. Como creyentes, o aún de repente en este momento estás experimentando el poder de Dios para determinadas circunstancias en tu vida, sin ser creyente y siendo creyentes con mucha más razón, te pregunto, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo es que reaccionamos? ¿Nos asombramos y glorificamos y anunciamos lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida? ¿O es que nos quedamos callados? Lo que Dios hace en tu vida y en mi vida es testimonio a los demás. Hablemos, contemos a los demás, no para exaltarnos nosotros, sino para exaltar la grande salvación que Dios puede hacer en todas las áreas de tu vida. Dejemos de cerrar nuestros labios y exaltemos a aquel que obra grandiosamente en tu vida, en mi vida y que quiere obrar en la vida de las personas a nuestro alrededor. Permítame culminar con esto. Tú, hermano querido, cualquiera de nosotros que hemos experimentado la obra de Cristo en nuestros corazones, recuerda, en cualquier otra circunstancia podemos acercarnos a Él, pero acerquémonos con fe, creyendo quién Él es verdaderamente y creyendo que Él es nuestro único refugio, nuestro seguro refugio. Acerquémonos a Él y una vez que experimentemos su obra, alcemos nuestras voces para cantar su gloria a las naciones. Si tú eres una persona que no conoces a Cristo, con eso me refiero que no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, pero tienes necesidades que te rodean, recuerda. Él puede hacer muchas cosas por ti, puede quitarte, puede ayudarte, puede darte paz en medio de esa angustia física, pero puede hacer algo mucho más grandioso que eso. Es darte una paz espiritual, reconciliarte con el Padre. No perdamos nuestro tiempo buscando soluciones vanas e inútiles. Acerquémonos a la verdadera fuente de paz, a Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.
Padre, gracias por el tiempo que nos has dado de compartir tu palabra, por llamar nuestras vidas a la paz que tú puedes darnos. Ayúdanos ahora, Señor, a buscarte con fe y a darnos cuenta que en medio de una soledad de ayuda, eres tú, Señor, nuestro pronto auxilio y verdadero ayudador. Padre, abre nuestros corazones y moviliza nuestras vidas hacia ti, si aún no hemos llegado a tus pies. Y si hemos estado en tus pies, pero al buscarte dudamos de ti, abre nuestros ojos para conocerte más y creer mucho más en ti. Dejamos este tiempo, Señor, y pedimos que nos ayudes en aquello que has puesto en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el tiempo que tenemos en este tiempo de oración. Bendiciones.